Sacerdote que superó tentación al suicidio afirma: "La falsa Iglesia no tiene virilidad". Ese tipo de argumentación que Sí. para mí era totalmente banal, ¿no? A la final era sacerdote de Cristo y ahí está dicho todo, ¿no? Y todos se lavaron las manos, ¿no? Todos se lavaron las manos, todos Claro. se lavaron las manos y nadie dio la cara. El obispo me remitió, mi obispo de mi arquidiócesis de incardinación me remitió al obispo auxiliar. El obispo auxiliar me remitió a un párroco, al párroco del sagrario de ahí. Entonces, yo estaba en un estado de salud bastante delicado, estaba en un estado de depresión y yo le dije al arzobispo que necesitaba recuperar la salud. Y pues él me dijo, pues hágase ver con un médico. No tienes idea, Arturo, la manera despótica con que me trató este señor, que no se trata ni a un perro de esa manera. Y claro, cuando ya me despedía, gritando prácticamente, me dijo, yo no voy a permitir que en mi arquidiócesis se celebre la misa de espaldas y en latín. A No. algunas personas se lo pueden preguntar: ¿cómo es posible que un sacerdote, sobre todo si es un buen sacerdote, termine cayendo en tanta desesperación como para llegar a suicidarse? Eso llama la atención. Bueno, ahí interviene ya fuerzas preternaturales también, pero te puedo decir que esta tentación también la experimenté yo. También la experimenté yo. Y si pude vencer eso fue por pura misericordia de Dios y la intervención directa de la Santísima Virgen María. Solo. Ningún católico tiene el derecho a sentirse solo, porque por este misterio de la comunión de los santos estamos unidos espiritualmente y conformando y vitalizando con la ayuda del Espíritu Santo esta iglesia de Jesucristo que hoy no es mediática, no es la oficial, es la iglesia escondida, denostada, perseguida, criticada, objeto de burlas, objeto de sarcasmos. Nunca he escuchado un argumento de Exacto. parte de la nueva iglesia, por decirlo así, de la iglesia bergoliana. Nunca he escuchado un argumento en respuesta a las objeciones que nosotros, los católicos que queremos permanecer fieles a nuestra fe y al depositum fidei, a la tradición, al magisterio auténtico de siempre y a la Sagrada Escritura, pues no le responden con argumentos, sino con descalificaciones, con sátiras, con sarcasmos o con actos de censuras y castigos totalmente tiránicos, propios del absolutismo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un gran regalo que nos hace la Virgen, y es traernos a un sacerdote que nos acompaña y nos va a compartir un rato de sus enseñanzas, de su testimonio, de cómo ve la Iglesia, etcétera, etcétera. Con nosotros el padre Rubén Eduardo Martínez Cordero. Muy buenas, ¿cómo está usted, padre? Muy bien, gracias Arturo, gracias por la invitación. Bien. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros, porque es, pues una gracia especial. No todos los días tenemos a un sacerdote que nos acompaña, así que es un regalo especial que esté usted con nosotros. Usted Bueno, que, sí, sí. Bueno, el regalo es yo también siento como un regalo porque me estás dando una oportunidad para hablar, porque ahora los sacerdotes que estamos en contra de esta falsa iglesia, pues nos quitan la voz y siempre es de agradecer cuando hay un amigo que le da este espacio. sí. Pues adelante.
Es cierto que le quitan la voz a los sacerdotes. Lamentablemente, fíjese, recientemente hemos tenido el caso de un obispo que por el simple hecho de pedir la libertad, la objeción de conciencia para no meterse en el cuerpo, eso de lo que es tan fanático Jorge Mario Bergoglio, pues destituido. Ni siquiera se puede pedir la objeción de conciencia. Así estamos. No, es que ahora se gobierna a base de censuras, de golpes de excomuniones y suspensiones, saltándose a la torera del proceso penal sin tomar en cuenta que la víctima canónicamente tiene el derecho de defensa, pues eso se obvia olímpicamente y se le castiga y se le censura, simplemente. Estamos en dictadura. Bueno, Tiranía. dictadura, tiranía, simplemente se censura, se castiga, dice usted muy bien, pero es lo que han hecho siempre todos los antipapas. Claro, es que Ah, cuando tú claro. no... Sí, es que están aferrados al poder, pues entonces no toleran ninguna disidencia, por mínima que sea, ¿no? Sí, a ellos no les importa la verdad, obviamente, porque son fruto de la mentira, están ahí puestos por la mentira, usurpando el poder y tienen que, a todos los que vean que son sus enemigos, ¿quiénes son sus enemigos? Los católicos. Los católicos, entonces, Exactamente, es van a por así. ellos. Yo tengo el poder y yo mando, punto. Sí, y hago lo que quiero, porque yo tengo el poder. O sea, como ves, nada que ver con el sentido del servicio con el que Jesucristo instituyó la autoridad en la iglesia. La instituyó como la autoridad en la iglesia está destinada al servicio de la verdad, a Justo. la confirmación en la fe y tiene que prevalecer la caridad, virtudes que están totalmente ausentes en la iglesia actual, en la llamada iglesia actual. Sí, la iglesia del nuevo paradigma, ellos se presentan como la iglesia del nuevo paradigma, que su paradigma no es otro que servir al nuevo orden mundial y a una agenda que es cualquier cosa menos cristiana. Así que así estamos. Ellos disfrutan tapándose la cara, poniéndose el trapo eso en la boca, y bueno, todos los que toleran eso y defienden eso, pues se hacen, es como su distintivo, el distintivo de estar amordazados por Ajá. ese usurpador. Exactamente. Ellos utilizan, apelan al derecho canónico cuando les conviene a sus fines. Cuando no les conviene, pues se saltan el derecho canónico, ¿no? No tiene ningún significado para ellos. Entonces, estamos así y ahora con esto de la reforma de la curia romana, Sí, pues yo tengo yo veo claramente, ¿no? Se trata de una institución que ante el mundo se presenta como iglesia, pero ha dejado de serlo y es una institución que se ha tomado la sede, la Santa Sede, y simplemente las cosas que hagan pues no afectan a la iglesia como tal. La iglesia de Cristo continúa subsistiendo y continúa siendo la esposa fiel e inmaculada de su Señor, conformada por pecadores, desde luego, pero esta iglesia subsiste en pequeñas comunidades dispersas por el mundo, acaso comunidades domésticas, ¿no? Como es mi caso, en que tengo 6, 8, 10 personas, la cantidad es oscilante en este exiguo número, pero ahí está la iglesia de Cristo. en todo caso, como existe la comunión de los santos y Exactamente. es espiritual, usted puede hacer mucho bien a personas que vivan a miles de kilómetros de distancia, porque usted celebra la misa todos los días y puede hacer mucho bien de una manera escondida en Cristo. Sí, exactamente. El dogma de la comunión de los santos hoy tiene una vigencia, siempre ha tenido vigencia, pero hoy tiene una vigencia del todo particular para los tiempos actuales. Que nadie se sienta solo. Ningún católico tiene el derecho a sentirse solo, porque por este misterio de la comunión de los santos estamos unidos espiritualmente y conformando y vitalizando con la ayuda del Espíritu Santo esta iglesia de Jesucristo que hoy no es mediática, no es la oficial, es la iglesia escondida, denostada, perseguida, criticada, objeto de burlas, objeto de sarcasmos,
nunca he escuchado un argumento de Exacto. parte de la nueva iglesia, por decirlo así, de la iglesia bergogliana, nunca he escuchado un argumento en respuesta a las objeciones que nosotros, los católicos que queremos permanecer fieles a nuestra fe y al depositum fidei, a la tradición, al magisterio auténtico de siempre y a la Sagrada Escritura, pues no lo responden con argumentos, sino con descalificaciones, con sátiras, con sarcasmos o con actos de censuras y castigos totalmente tiránicos, propios del absolutismo, ¿no? Así es. Esto, sí. Sí, adelante, Sí, Arturo. no, y le iba a decir que fíjese su compañero que además da tratamiento de Papa Bergoglio, Monseñor Olvera Delgadillo, Juan de Dios, que en México firmó en el mes de octubre del año 2021 una declaración Mater Veritatis Salutaris. Ajá, ajá, sí, En sí. México lo firmaron él y otros sacerdotes y un grupo de seglares. Bueno, pues ahí tenía 3 puntos fundamentales donde se recogían muy bien explicado por qué Bergoglio cometía herejías gravísimas y lo único que han recibido como respuesta es castigos y sanciones, pero ningún argumento para echar por tierra lo que ellos han dicho. No pueden argumentar contra la verdad. El que eso es propio la persona que, o la parte que carece de argumentos, por fuerza apela a la descalificación, al castigo, a la burla, al sarcasmo, a la sátira. Entonces, eso es propio de la parte que carece de argumentos. Así que no debe sorprendernos. Sí, porque no están en la verdad y No, desprecian la no. verdad. Y desde luego ese documento es muy claro y es que es irrefutable. Incluso dejan caer que Bergoglio es un falso profeta. Lo dejan caer porque todo el que va en contra de la verdad y promueve un evangelio diferente al de los apóstoles, pues es un anatema. Ujú. Bueno, yo le quería preguntar, vamos a ver, hablábamos de las catacumbas, que la verdadera iglesia tiene que estar en las catacumbas. Fíjese lo que pasó con la iglesia catacumbal de China, que ha sido atacada también por el pacto de Bergoglio con el Partido Comunista Chino. Bueno, ese infame pacto secreto, que no sé por qué tenía que ser secreto, pero es obvio para el que sepa ver y para el que tenga dos dedos de frente, que hizo muchas concesiones al gobierno comunista chino. Eso es obvio, ¿no? Porque justamente, o coincidencia, después de la firma del pacto, se incentiva y crece más aún la persecución a los católicos en China. Entonces, dígame usted, eh, ¿qué se trató en ese Sí. famoso pacto? Bueno, ya sabe usted que ese pacto secreto ni siquiera lo ha podido ver el cardenal Zen, que también preguntó unas dubias a Bergoglio y todavía está esperando que le responda, igual que fue a verle a Roma y se tiró 4 días dando vueltas y tuvo que volver a China sin ser recibido por este señor de los puentes tendidos. Bueno, incluso es una prueba de la safiedad, la Sí, mala educación de este señor. Por el mero hecho de ser un anciano, sí, y para eso no se necesita ser ni cristiano, sino simplemente mínimamente educado, por el mero hecho de ser un anciano, yo no le dejo esperando, sí, cerrándole las puertas, ¿no? sí. Pero ahí está. Así es, se retrata constantemente para el que quiera darse cuenta. En fin, Sí, sí. vamos a ver, usted para el que todavía no lo conozca bien del todo, desde el año 2016 Ujú. hubo un cambio en su vida. Y si quiere contar resumidamente, porque ya ha tenido en otros momentos pues Sí, ocasión en de efecto. contar de su historia, pero si brevemente quiere dar unas pinceladas para que también nos explique el tema de cómo está la situación. ¿Usted considera que la verdadera iglesia ya solamente puede estar catacumbas, en pequeñas comunidades, porque la iglesia oficial ha sido tomada y por el enemigo, claramente ya de una forma absoluta y total, en el vértice más alto? Entonces, usted en el 2016 llega a un punto en el cual ya no soporta la situación porque quiere vivir en la verdad y se enfrenta a su obispo o, digamos, habla las cosas claras y le torean, ¿verdad? Le torean de mala manera.
exactamente. En la elección del 2013, del pseudo cónclave del 2013, mientras toda la gente de mi parroquia festejaba con alegría la elección de un latinoamericano. Yo, la palabra no me gusta, es hispanoamericano. Un hispanoamericano a la sede de Pedro, pues yo sentí un malestar casi físico, incluso, y dentro de mí yo me dije, recuerdo ahora, Dios mío, ¿qué nos viene encima? Esa fue mi sensación. Para mí fue un momento de tristeza y de abatimiento espiritual grande, ¿no? Entonces, yo siempre me cuestioné alguna vez le pregunté a mi obispo, le dije, bueno, monseñor, yo quiero saber en la parroquia, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer de sacerdote o de líder social o de animador grupal o anunciar lo que la gente quiere oír con perjuicio de la verdad que me ha sido encomendada para anunciar y proclamar, ¿no? Sí, Entonces quedó desconcertado el obispo, pues, y como es típico de ellos, tienen ese sentido de prudencia que no tiene nada que ver con la virtud cardinal de la prudencia, sino es esa prudencia carnal que esconde ciertos manejos, ciertos intereses y no quieren hacerse problemas, ¿no? sí. Porque hoy hay que ser inclusivos, hay que escuchar el diálogo, entonces bajo el epíteto de diálogo se esconde muchas veces la cobardía para anunciar el evangelio y decir las cosas por su nombre y como son. Pues bien, entonces yo en ese momento, ya que su santidad Benedicto XVI había permitido la celebración libre de la misa tradicional de parte de cualquier sacerdote sin necesidad de pedir autorización al Sí, obispo, faltaría más, ¿no? Entonces, y a petición de unos 30 o 40 feligreses de mi parroquia, pues yo me sentí la obligación moral de prepararme para celebrar la misa tridentina, llamada tridentina, que es la misa apostólica romana. Entonces, naturalmente tuve que prepararme para eso aprender. y sí, sí, aprender. Yo estudié latín cuando seguí mi carrera universitaria seglar. En el seminario jamás una palabra de latín, ¿no? Yo aprendí latín en la Facultad de Filosofía y Letras, Humanidades Clásicas, ese tipo de cosas, ¿no? Aprendí ahí el latín y eso me sirvió mucho. Entonces, la cuestión de cómo oficiar este venerable rito constitutivo de la identidad de la Iglesia Latina, entonces tuve que aprender. Me Sí, fui en Argentina, ahí el actual superior de la Fraternidad San Pío X, padre Davide Paglierani, fue el que me instruyó, tomó muy a pecho esto y fue el que primero el que me asistió en mi primera misa tradicional que la celebré allá en el Seminario de la Reja en Buenos Aires. Luego, ya preparado, vine y celebraba la misa montiniana o la misa moderna, por decir así, la celebraba y una misa del domingo, la misa de 12, era la misa según el rito tradicional ujú, y tenía asistencia. Nadie me dijo nada, el obispo de entonces no me dijo nada, dejó pasar, pero estaban padeciendo urticaria mis colegas sacerdotes, que para ellos en esta ciudad de Cuenca, Ecuador, era una infamia y era un desafío, un irrespeto que alguien se atreviera a celebrar la misa tradicional, que desde la ignorancia de ellos es una misa, un rito superado. Todo lo que desconocen
lo llaman superado. Claro. Para ellos San Agustín está superado. Sí, así es. Santo Tomás está superado. Así es. Trento está superado. Sí. ¿No? Para ellos la Iglesia ha comenzado con el Sí. Vaticano II y se ha consolidado especialmente con Jorge Mario Bergoglio. Así Entonces, es intocable. Tú puedes hablar, puedes blasfemar incluso contra Cristo, puedes decir herejías en tu predicación, pero hay donde te atrevas a tocar mínimamente la persona de Jorge Mario Bergoglio. Tal cual. Tal ¿no? cual. Es el nuevo Dios. El nuevo Dios. Sí, está por encima de Cristo, por encima de la Trinidad. Entonces es intocable, ¿no? Es intocable. Luego, entonces, como es habitual en las diócesis, su actuar es bastante sinuoso, retorcido, falta esa virilidad para conversar de frente con la persona. Nadie me escuchó mis motivos ni las razones por las que había yo tomado esta deriva para salvar ante todo mi vocación que estaba en crisis, porque no sentía que era yo en esta nueva iglesia que estaba haciendo. ¿Qué tenía que ser yo? ¿El cura inclusivo? ¿El payaso, el perro de toda boda? ¿O tenía que ser el testigo de Cristo, el servidor de Cristo, en el anuncio de la verdad, en la celebración de la fe y en la santificación y gobierno del pueblo de Dios que me fue encomendado? Pues... Entonces, ¿estamos en el año 2016 o ya 2017? No, estoy en el 2016 todavía. Bien. Entonces, había el que por ese tiempo era vicario general, que no me podía ver nunca, pero nunca tuvo la valentía de decirme las cosas en la cara, jamás, sino era de ese tipo de personalidades que actúan subrepticiamente por la espalda y de manera sinuosa, revistiendo las cosas de prudencia y de no dar escándalo, bueno, en fin, cosas por el estilo. Este señor, que hoy sé que ha sido nombrado obispo por Bergoglio, ¿no? Era un fan, por llamarlo de alguna manera, de ese teólogo español, ustedes lo conocen, Pagola, sí, que es un arriano o semi-arriano. Sí, un gran hereje, un gran hereje. Y un gran hereje, ¿no? Entonces, ya con esto te digo todo la calidad de obispos que tenemos, ¿no? La calidad de obispos que tenemos. Pues este señor, en eso hubo el cambio de obispo en mi diócesis, y este señor se encargó de lavarle el cerebro al nuevo obispo contra mi persona. El nuevo obispo no tuvo la virilidad ni la varonía de escucharme ni siquiera un cuarto de hora, ¿no? Sino simplemente con esa sonrisa de circunstancias que es para mí una apología de la hipocresía, ¿no? Esa sonrisa de circunstancias simplemente dijo, padre, mire, y con el típico gesto clerical, las manitos así, mire que entiendo que está cansado. Bueno, primero me preguntó cómo se siente. Yo le dije, mal, monseñor, con este pontificado me siento mal. Abrió los ojos como platos y lo único que se vio obligado a decirme, bueno, agradezco su franqueza, nada más. Pero no me dijo nada más. Luego me volvió a llamar, entonces ya estaba bastante instruido por este sacerdote que por entonces era vicario general y hoy es obispo. Me dijo, padre, creo que usted debe tomar un poco de reposo, está cansado y tal vez sea conveniente que vaya a una parroquia X modernista, vaya como vicario parroquial. Después de haber sido párroco 11 años, no porque yo conciba el servicio eclesiástico como un carrerismo, ¿no? Pero el hecho de ponerme bajo la autoridad de un párroco modernista, era evidente que lo que pretendía era atarme las manos para que no continúe celebrando
la misa tradicional. No. Sí. Naturalmente yo no acepté eso, no acepté eso. Entonces, desde entonces, a partir de entonces empezó el Vía Crucis. Simplemente prescindieron de mí, me dejaron en el aire, y yo viví de la limosna que me daban mis feligreses. Nunca les pedí, pero ellos espontáneamente me dieron cuando me despedí para que me ayude. Parece que tenían ese sentido del pueblo de Dios de que iba a pasar momentos difíciles. Y con eso pude sobrevivir un par de años. Un par de años. O sea, usted, digamos, el obispo, de buenas a primeras, le corta el grifo, como que le despide, le quita de nómina y no cuenta con usted para nada. No Pero cuenta conmigo. no se lo dice tampoco simplemente con hechos, pero, o sea, no nada. O sea, ¿cómo fue eso, el dejarle en la calle? Ni un comunicado, ninguna conversación seria entre dos caballeros, incluso a nivel humano, para hablar. Al menos yo me considero un caballero, una persona educada, pero no hubo respuesta de parte de este señor que fungía y funge de obispo todavía. Y entonces apelaron a la cuestión canónico-administrativa. Como yo había sido ordenado en la diócesis, en la arquidiócesis de la capital de mi país, yo estaba incardinado a esa arquidiócesis. Y por tanto, mi obispo natural, por decirlo así, era el arzobispo de la capital de mi patria. Yo volví a mi ciudad natal, porque por entonces mi madre y mi hermana estaban en sitio, que en gloria estén porque ya pasaron a mejor vida, Dios las tenga en su gloria. Me necesitaban por situaciones necesitaban una cercanía moral. Mi madre por su estado de salud y mi hermana por una situación personal matrimonial. Entonces, evidentemente, me dieron el permiso, yo regresé y estuve 11 años aquí en la ciudad de Cuenca y nunca me dijeron, padre, ya usted desea incardinarse acá o desea volver a su arquidiócesis de ordenación. Simplemente dejaron pasar las cosas y de hecho, cuando uno pasa más de 5 años en una diócesis, se presume que uno está incardinado en esa Ya. diócesis. No. Entonces, apelaron a ese tipo de argumentación que Sí. para mí era totalmente banal, ¿no? A la final era sacerdote de Cristo y ahí está dicho todo, ¿no? Y todos se lavaron las manos, ¿no? Todos se lavaron las manos, todos se Claro. lavaron las manos y nadie dio la cara. El obispo me remitió, mi obispo de mi arquidiócesis de incardinación me remitió al obispo auxiliar. El obispo auxiliar me remitió a un párroco, al párroco del sagrario de ahí. Entonces, yo estaba en un estado de salud bastante delicado, estaba en un estado de depresión y yo le dije al arzobispo que necesitaba recuperar la salud. Y pues él me dijo, pues hágase ver con un médico. No tienes idea, Arturo, la manera despótica con que me trató este señor, que no se trata ni a un perro de esa manera. Y claro, cuando ya me despedía, gritando prácticamente, me dijo, yo no voy a permitir que en mi arquidiócesis se celebre la misa de espaldas y en latín. No, Qué ni horror. siquiera tuvo la bondad de decir, no voy a permitir que se celebre la misa tridentina, no, la misa de espaldas y en latín. Parece que ellos mismos no conocen Sí. o no quieren conocer. O hay unas Qué fuerzas barbaridad. ideológicas no católicas Uf. que han pervertido la mentalidad de gran parte del episcopado. Pero padre, ¿qué hubiera pasado si usted en vez de la misa tradicional lo que hubiera querido es, pues,
hacer procesiones a la Pachamama dentro del templo. Eso sí lo habrían No, pues permitido. me iba muy bien, me iba muy bien. Este rato estaba con el carro del año, ¿no? Me iba muy bien y hubiera tenido toda mi tecnología de punta, de todo, y estaba muy bien, pero con la conciencia hecha trizas, ¿no? Sí, por supuesto, por Sí, supuesto. Bueno, sí. luego está el tema de la mafia rosa, que también está dominando la iglesia, todo que se encubren unos a otros, toda esta gente. En fin, Bueno, yo decía que ahora la loca de la casa no es solo la imaginación, como decía nuestra gran Santa Santa Teresa, Teresa de Jesús. sí, ¿No? tal cual, Ahora la loca de la casa también es el padre James Martin, sí, ¿no? Que es el que es el líder el de esta líder, mafia lavanda o rosa o arcoíris o como sí. quiera llamarlas, ¿no? Y así es, muy apoyada bueno, esta señora iba a decir esto, muy apoyado este señorito por Sí, Jorge Mario Bergoglio, es uno de sus favoritos, ¿eh? desde luego. No me escandaliza el hecho de que un sacerdote pueda tener ciertas tendencias homosexuales, como puede tener un laico o puede tener una persona casada. El hecho de tener esas tendencias de suyo no es pecado, lo dice clarísimamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero el valerse de esta tendencia para medrar, haciendo carrerismo en la Sí. iglesia, Haciendo lobbies, haciendo lobbies, entonces ya la cuestión es sí. satánica, por decirlo menos. Absolutamente, y muchos de ellos que no tienen vocación, ni tienen fe, ¿Sí? ni nada de nada, ¿eh? ¿No? ¿No? Entonces, bajo el pretexto de una pastoral inclusiva, de la que hablan estos señores pro lavanda o pro rosa, bajo el pretexto de pastoral inclusiva, me parece que simplemente ellos están encontrando una oportunidad para dar rienda suelta sin Dios ni ley a sus tendencias, Tal cual, ¿no? tal cual. Bueno, hay un periodista español que ya lo dijo claramente en su programa de radio, que la mafia lavanda fue la que puso a Bergoglio en el solio de Pedro, o sea, la que colaboró para ese golpe de Estado. Bueno, vamos entonces a ver, usted a partir de ese momento pues se queda solo, nadie solamente bajo la ayuda de la divina providencia y de los fieles que le dan su cariño y su aporte económico y buenamente va tratando de sobrevivir de acá para allá donde le puedan acoger en diferentes sitios, luchando contra la depresión, luchando contra bueno, y viendo también que hay compañeros que caen por el camino, que hasta se suicidan, ¿verdad? Pues sí, yo me enteré el caso de un par de sacerdotes que se suicidaron. Sí, pero esto pasa totalmente desconocido, esto no tiene cobertura mediática, para esto no hay una palabra de misericordia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces es simplemente nauseabundo lo que está pasando en la iglesia hoy, por decirlo Absolutamente, menos. Sí. absolutamente, absolutamente. Para mí lo más nauseabundo es el silencio de los obispos y de los Eh, sacerdotes, especialmente de los obispos. es que está cumpliendo lo que dice el profeta Ezequiel, si no me equivoco. Perros mudos, Sí, dice el Señor. Yo os puse para que ladréis cuando veáis el peligro en que está puesto vuestro rebaño. El que os ha encomendado que no os pertenece, que es mío. así es, Pero así en es. cambio ellos se sienten dueños del rebaño y entonces hoy hay un silencio ensordecedor, valga el contraste, un silencio ensordecedor de parte de más del 90% de la Sí, jerarquía católica, sí. ¿no? Sí, el noventa es poco. Yo diría el 90 y cerca del 99, diría, o más. Puede ser más. Bueno, es posible. Entonces, no se habla. No, Es casi un delito sí, predicar el evangelio sin glosas, sin tamices ideológicos. Es casi un delito. Hoy anunciar la vida eterna, pero ¿qué es eso, vida eterna, no? Anunciar los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria, ¿no? Las posibilidades de la propia libertad humana,
ante su respuesta o su rechazo a la oferta salvífica de Cristo, pues de eso no se habla, ¿no? Entonces hoy la iglesia moderna, Sí. la iglesia ayornada o ayornata, es una iglesia que está al servicio de un progreso inmanente, puramente inmanente, terreno, Sí. circunscrito al tiempo y al espacio históricos y punto. Sobre Nada todo, más. sobre todo esta iglesia que ha sido ya tomada por la falsa iglesia de la masonería eclesiástica de Bergoglio, que entonces eso ya ni siquiera es una iglesia modernista, es todavía mucho peor, ¿no? Es todavía ya, eso ya, vamos, no tiene, es satánica, totalmente como usted decía antes. A mí me recordaba el catecismo San Pío X, que habla de los novísimos, dice que todos los días tenemos que pensar en los novísimos al levantarnos o cuando somos tentados. Y también recordaba una conversación que tuve yo en un programa con un sacerdote que representaba a la Conferencia Episcopal Española. Él defendía Fratelli Tutti y yo hacía la crítica a Fratelli Tutti. Entonces yo le hablaba de San Pío X, diciendo pues una serie de razonamientos y él decía, bueno, que el Papa San Pío X ya estaba muerto, como que estaba superado, lo que decía usted antes. Sí, ese es el mantra, ¿no? Está superado. Está Sí, superado. eso es todo. Ahora, preséntele usted a una... Es peor que apuntarle con el cañón de una pistola, eh, ofrecerle como regalo a un obispo, a un sacerdote, por ejemplo, la Pascendi Sí, de Pío X. y si No, les da un no. infarto, ¿no? Sí, les da un infarto, por decirlo Bueno, menos, ¿no? por Sí. decirlo menos, si es que les da, porque normalmente como lo desprecian todo, pues yo creo que la indiferencia, en fin, De- sí, dígame, desprecian todo lo que desconocen, sí, porque no se toman la molestia de conocer, porque yo sí, tal si cual, tengo que despreciar algo, que atacar algo, por lo menos conozco sí, sí, el objeto de mi ataque, de mi furia, sí, ¿no? Para saber por qué flanco le ataco. Pero tal ellos cual. no. Sí, 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 me Sí, parece un matiz muy importante lo que acaba usted de decir porque me recuerda las palabras de Andrea Chionchi que él dice que a los obispos italianos les pasó su investigación papa-antipapa, donde él demuestra que Bergoglio es un antipapa y es muy profundo ese estudio, habla de cómo cómo no. en sede impedida ha tratado de comunicarse durante 9 años el Papa Benedicto XVI y dice que ni un solo obispo italiano quiso aceptar la invitación a leer su trabajo y que lo despreciaron con burlas, como usted dice. Sí. Es que simplemente no le interesa, porque es hasta falta de honestidad intelectual. Porque Porque no viven en la verdad, no quieren la es verdad. honestidad intelectual. Yo cuando seguí mis carreras universitarias antes del sacerdocio, yo estudié en una universidad plenamente marxista, ¿no? Fruto de de la revolución cultural del 68, el marxismo, el materialismo dialéctico era la panacea para todo, hasta para la gripe, ¿no? Entonces, pues me formé y eso exigió, mira Arturo, los caminos de la providencia, eso exigió que yo mismo confrontara contra mi fe que había recibido ante todo de mis padres, que fueron mis primeros evangelizadores y catequistas, ¿no? Y lo cual no dejo de dar gracias a Dios todos los días. Entonces, tuve que confrontar toda esa ideología marxista, los maestros de la sospecha, Nietzsche, Freud, etcétera, etcétera, contra los contenidos de mi fe. Y eso resultó beneficioso porque mi fe, por la providencia de Dios, por pura misericordia suya, quedó más robustecida y dispuesta a enfrentar los ataques. Pero conocía al enemigo, por decirle así. Claro. Ahora no, simplemente les estorba, no quieren conocerlo, o la política del avestruz, no esconder la cabeza, y no, ahora todos hermanos, es que la Sí, banalidad de la predicación, de este magisterio que a mí me cuesta llamar magisterio lo que escuchamos sí, hoy, sí. que para mí es puro populismo hispanoamericano y del barato. Sí. Sí.
Así es. Bueno, yo me comentaba un seminarista recientemente, haré seguramente un programa sobre él, las charlas que durante 3 días les estuvieron dando un tipo que decía, yo hace 6 años o 7 pensaba como vosotros, pero ya he cambiado. Y empezó durante 3 días a decir una cantidad de herejías y de barbaridades impresionantes, impresionantes. No, es que eso es ahora esa es la tónica que está. El problema es que Cristo ha sido definitivamente puesto de lado. Sí, sí, sí. Cristo ha sido expulsado a patadas, valga la expresión, del discurso eclesial. Hoy no hay evangelización, la misión ha perdido sentido, Bueno, porque ¿qué sentido tiene la misión si Cristo, Buda, sí, por supuesto, todos somos tan iguales? ¿No? sí, Entonces, pero sin embargo, fíjese usted que con la excusa de la evangelización, Predicate Evangelion, lo ha creado ahora Bergoglio, lo ha hecho norma de ley para hacer la reforma de la curia con Predicate Evangelion. Es decir, él lo transforma y lo revoluciona todo diciendo que es para predicar el Evangelio. sí, sí, todo lo da un barniz católico, pero es un Claro, barniz. No, un barniz católico. En el fondo, toda esa reforma de la curia, que para mí no me quita el sueño, a la final no se puede esperar eso, es simplemente una reforma institucional de tipo ideológico ujú, estratégico sí, para hacer la corte a la Agenda 2030, ¿no? tal cual, Una mundial. Entonces, clarísimo. eso no. Para dar pasos hacia la religión única mundial, ¿verdad? Exactamente, la religión única mundial. Y por otra parte, Arturo, yo te diré que hoy un sacerdote que sea mínimamente honesto intelectualmente, que tenga cierta preparación, resulta incómodo Sí, sí, en la diócesis. Resulta una piedra en el zapato de la que hay que liberarse lo más pronto posible. No lo digo por mí, lo digo por tantos casos de conocidos de sacerdotes muy preparados, como el padre Altman, amigo mío de sí, Estados Unidos, que fue el que tuvo la valentía sí, de abrir la iglesia y de atender a los enfermos durante lo que sabemos, sí, sí, durante la crisis sí, aquella. sí, sí. Entonces fue suspendido, Sí, por sí, ejemplo, ¿no? fíjese, fíjese. Y Es que mira es una, que, es que es una mentira constante lo de Bergoglio, porque eso de iglesia de puertas abiertas, padre Alman, no, puertas abiertas, castigado. Puentes no, tendidos, padre Alman, puentes tendidos, castigado. Es que es toda una contradicción, una mentira. no, ya te digo, es puro populismo, Sí, sí, populismo y del malo, sí. Y ¿no? del malo. Sí, Bueno, Bergoglio, yo lo digo, él es un actor y malo, pero él está fingiendo constantemente porque él sabe que no es papa, pero tiene que estar haciendo el papel de papa cuando él sabe que no es papa, ni siquiera es católico, menos va a ser papa. Bueno, yo le quería a usted preguntar por la misa tradicional, usted la aprende, la empieza a celebrar, ¿y qué ha cambiado para usted como sacerdote el conocer y vivir y celebrar la misa tradicional? ¿Qué le ha cambiado a usted? mira, yo por la gracia de Dios, por parte de mis padres, mi abuelo, y en el colegio, yo estudié en un colegio de jesuitas, cuando había todavía jesuitas, ¿no? Entonces, todo eso que recibí, mi identidad católica estaba centrada en la Eucaristía. Era el corazón de mi fe católica y continúa siendo de mi fe católica y de mi vocación sacerdotal y de mi ministerio. El amor a la Virgen María, ¿no? Y la devoción al verdadero sucesor de Pedro, ¿no? Y subrayo esto de verdadero y auténtico sucesor de Pedro. Entonces, esto era lo que me mantenía. Con la misa tradicional, recupero, o sea, se me abre todo ese misterio insondable de la Eucaristía, pero de una manera más que discursiva, intelectualista, de una manera intuitiva. Sentí fortalecida mi vocación sacerdotal, me sentí sacerdote de Jesucristo para el servicio de mis hermanos y para la gloria de Dios y para la salvación eterna mía y de todos. Entonces, para mí la misa tradicional significó ante todo eso,
es descubrir nuevamente la centralidad de la Eucaristía como sacrificio, no como banquete fraterno, porque la cuestión de la fraternidad es fruto del sacrificio. Pero antes, por ejemplo, en el ambiente donde vivía, se escuchaba muy a menudo hablar a los sacerdotes del santo sacrificio de la misa. Hoy nadie habla de santo sacrificio de la misa, no. La Eucaristía secas o el encuentro fraterno o el encuentro comunitario, etcétera. Lo que da paso a una cantidad de abusos, porque como decía o dice el Benedicto XVI, ya por entonces era todavía el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que la liturgia no es para la autocelebración de la comunidad, sino para la gloria de Dios. Pero ahora vemos que más del 90% de liturgias son autocelebraciones comunitarias. Sí. Cuando no autocelebración narcisista del cura o presidente de la asamblea, que hace hasta lo ridículo con tal de llamar la atención. Así es. Bueno, Sí. usted tiene una parroquia virtual, podríamos decir, porque usted tiene un canal de YouTube, que Sí, poquito a tengo poco va a ir despegando poquito a poco. Díganos cómo se llama ese canal. Ese canal se llama La Cruz, Nuestra Única Esperanza, o en latín, Crux Spes Unica. En Cristo, en Jesús existe una naturaleza divina y una naturaleza humana, inseparables, pero no confundidas, de modo que surgiera una especie de tercera naturaleza, ¿no? Jesucristo es Dios y hombre sin separación ni confrontación entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, pero también sin confusión, es decir, sin que la naturaleza humana afecte la naturaleza divina de Cristo y sin que la naturaleza divina de Jesucristo nuestro Señor anule la naturaleza humana. Perfecto Dios y perfecto hombre de dos naturalezas unidas en la persona eterna del Verbo de Dios, o también el Logos eterno, o el Hijo de Dios. O en latín, Crux Spes Unica. Hay otros de nombre similar, pero con la exclamación O Crux Spes Unica, ¿no? Que es del himno a la Santa Cruz, el himno tradicional. Pero el mío es solamente Crux Spes Unica. La cruz, nuestra única esperanza. Pues el nombre está muy bien elegido, desde luego, ¿eh? Gracias. Sí, pues creo que es la única esperanza, ¿no? Y no, porque es pues que precisamente es todo lo contrario que esta falsa iglesia promueve. Promueve la vida sin cruz, olvidarnos de la cruz, vivir como enemigos de la cruz, como decía San Pablo, con lágrimas en los ojos, os lo tengo que repetir, no viváis como enemigos de la cruz. Y usted pues nos recuerda que para tener esperanza hay que abrazarse a la cruz, si no es imposible. Como enemigos de la cruz, cuyo Dios es el vientre. Exacto, buen apunte. Dice, con el vientre, San Pablo señala todo el mundo de las concupiscencias carnales que oprimen al hombre adámico, al hombre pecador, ¿no? Entonces, esto es lo que me hace pensar, ¿no? Que el sacerdote tanto heterosexual como el sacerdote que siente tendencias homosexuales, uno y otro están llamados a vivir el celibato. Sin duda, Punto. hombre, por supuesto, a crucificarse con Cristo. Claro. Entonces no hay vuelta de hoja, como decimos aquí, ¿no? No hay vuelta de hoja. Pero ahora se ve todo esto como derechos, ¿no? Hoy todo lo que
todo lo que destruye al ser humano, todo lo que destruye en el ser humano su imagen y semejanza de Dios, es hoy presentado como derecho, como objeto de reivindicación, el mito del progreso. Hoy se vive del mito del progreso. Me acuerdo cuando el señor argentino vino a Ecuador. Por cierto, yo fui el único sacerdote de la diócesis que no me trasladé a la ciudad para recibirlo porque Pues consideraba que si yo no estaba de acuerdo con él era una sí, actitud hipócrita de mi sí. parte Y, y y- ir a hacer ahí orquestarlo, ¿no? y además peligroso, ¿eh? Porque este hombre en las distancias cortas tiene un poder seductor, embaucador, hipnotizador, que es peligroso por lo que me han contado en más de un caso, ¿eh? Así que usted se puso a buen recaudo. Bueno, ya el catecismo de Pío X, pues, y la doctrina católica dice que hay que huir de las ocasiones, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, pues, sí, sí, entonces ahí vio un discursito típicamente populista, sí. dirigido al pueblo ecuatoriano y que decía, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. O sea, son esas expresiones populistas en las que cabe todo y Sí, nada. No. exacto. Entonces, ¿y qué es lo mejor que estaba por venir? Pues lo que sabemos. Bueno, usted recuerde, no sé si recuerda ese vídeo en el cual él sale aplaudiendo a Escorca, un amigo suyo judío, rabino, en cuyo discurso él termina hablando de que están esperando la venida del Mesías, que no es otro que es el anticristo. Y le aplauden todos, entre ellos Bergoglio. Ah, bueno, Bergoglio nunca ha disimulado su projudaísmo, ¿no? Sí, Incluso me comentaban en Argentina que él enviaba a la sinagoga de Buenos Aires a estudiar Antiguo Testamento a sus seminaristas. bueno, ya sabe usted que lo dijo este don Antonio Caponeto, y yo lo publiqué en uno de mis vídeos, que Bergoglio se había entregado a la sinagoga de Satanás y a la sinagoga judía, que eso estaba documentado, dijo don Antonio Caponeto. Eso está documentado incluso a nivel en vídeos, por ejemplo, se ve claramente. Usa la Sí, kippah, esa cosa que sí, tienen enciende la menorá, sí, enciende las lucecitas. sí, Entonces, él no disimula. Es un hombre contradictorio, es un hombre peronista sí, que dice a todo el mundo lo que quiere oír. sí. Bueno, yo dije que entre sus estrategias masónicas, que tiene unas cuantas, prácticamente las domina todas a la perfección. Una de ellas es el lenguaje ambiguo, que como digo yo, su sello de calidad demoníaca es que no dice nunca ni sí, sí, ni no, no, sino que todo lo contrario, ¿no? Y que cada uno No, lo pues, interprete como quiera, ¿verdad? es la lengua bífida de la serpiente, Sí, ¿no? La sí, lengua bífida de la serpiente. Entonces, a veces yo te digo que la ambigüedad es peor que una herejía, en cierto sentido, porque la ambigüedad te crea un ambiente de incertidumbre espiritual. En cambio, en la herejía tú sabes ya sí, que eso o aceptas o no lo aceptas, pero sí, sabes también es cierto. identificar, ¿no? Es cierto, la Identificar. ambigüedad puede llegar a ser hasta más peligrosa que la herejía, cierto. Sí, 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 sí. Y Sí, sí, este es bueno, maestro de ambigüedad, pues, ¿no? consumado, consumado. El Señor dice que lo que sea en ese sentido viene del maligno. Ujú, Sí. ujú. Bueno, pues usted que tiene esa parroquia virtual, ese lugar donde puede predicar, como si estuviera en una parroquia o estuviera pues en un ambón, en ese canal de YouTube, ¿cuáles son los temas que usted trata o lo que le gustaría conseguir en ese canal? Bueno, yo en los temas que he tratado fue una primera parte del canal cuando estuve en el extranjero. eh, se, se limitaron a, a llamar a tomar conciencia sobre lo que estaba pasando en la iglesia con esta administración argentina, ¿no? Entonces, pero ahora yo prefiero empezar a predicar y anunciar
aquello que pertenece a nuestra identidad católica, ¿no? Porque hay el peligro de que el demonio que no duerme, que Sí. también está metiéndose en los grupos, en ciertas personas y grupos que resisten, sí, a la falsa iglesia, a Bergoglio, pero se llega a un nivel de obsesión, de fijación tal en este personaje y en esta falsa iglesia, y esta obsesión se convierte en un gran obstáculo que impide la relación personal con Cristo en la oración, en los sacramentos, en la verdadera doctrina, en la meditación de la verdadera doctrina. Así que he empezado la catequesis ahora por los 7 primeros concilios de la Iglesia. Ujú. Ya terminé el concilio de Nicea, próximamente, Dios mediante, entraré ya con el concilio de Constantinopla primero, porque en esos 7 primeros concilios queda como fraguado el dogma católico, ¿no? Y entonces pertenece de lleno y con pleno derecho a nuestra identidad, a nuestro ser católico. Es el ADN del católico. Lo que hoy, por desgracia, muchos sacerdotes, hasta obispos, me atrevería a decir, ignoran o fingen ignorar, ¿no? Sí, tremendo. Porque ignorar eso es ignorar quiénes fueron tus padres, ¿no? Quiénes fueron tus antepasados, ¿no? Y tenemos la figura de un San Atanasio, por ejemplo, que hoy ha cobrado una vigencia increíble en estos tiempos, que por cierto Atanasio fue excomulgado más de una vez, fue perseguido, fue desterrado y todo, Sí, y pues es el héroe de la divinidad de Cristo, por ejemplo. Porque sí. hoy Cristo, la persona misma de Cristo, es presentada únicamente como un personaje humano, tal vez inspirador para ciertas luchas de orden político, social, cultural, pero nada más, no, nada Sí. más. La Iglesia oficial es la que va a perseguir a los verdaderos católicos y ya lo estamos viendo, así que Hoy eso es es. un delito ser católico, es un delito ser católico prácticamente, ¿no? Yo personalmente y muchos hermanos sacerdotes, nuestro gran pecado es querer vivir y morir como católicos. Una pregunta, padre. ¿Cómo es posible? Porque a algunas personas se lo pueden preguntar. ¿Cómo es posible que un sacerdote, sobre todo si es un buen sacerdote, termine cayendo en tanta desesperación como para llegar a suicidarse? Eso llama la atención. Bueno, ahí interviene ya fuerzas preternaturales también, pero te puedo decir que esta tentación también la experimenté yo, también la experimenté yo. Y si pude vencer eso fue por pura misericordia de Dios y la intervención directa de la Santísima Virgen María, que yo la sentí y doy y puedo meter la mano al fuego y dar mi vida por ello, que intervino la Santísima Virgen. No fue aparición, no fue locución, no fue mensaje, pero es ella la que intervino. Es lo único que puedo decir, ¿no? Entonces yo me pongo en los zapatos de estos sacerdotes que de pronto ven que todo aquello para a lo que entregaron su vida, consagraron sus capacidades, se viene abajo como un castillo de naipes, con nuevas propuestas y nuevos paradigmas. Cristo ya deja de ser importante para ser un hermano más entre los fundadores de otras religiones. No, ya no es el único nombre por el que podamos salvarnos, ¿no? Es una posibilidad entre tantas en el mercado mundial de las religiones. Entonces, eso para un sacerdote, y al menos si el sacerdote no tiene un bagaje intelectual, cultural que le sostenga, eso le quita el piso y le pone en un abismo de desesperación. Totalmente. Si a esto se suma la, los problemas de orden de subsistencia material que puede tener,
porque el instinto de supervivencia pues es algo natural a nosotros, ¿no? Pero de pronto ven eso, que quedan aún sin eso, entonces son presa y un fácil, abandono humano también. un abandono humano, un abandono incluso de las personas que se dicen muy católicas, muy piadosas y son expertas en dar consejos, pero incapaces de mover un dedo para hacer el bien al que lo necesita ese rato, ¿no? Yo entiendo perfectamente a estos hermanos sacerdotes y si se han suicidado, pues yo no soy quien para decirles están condenados en el infierno, No. ¿no? ¿No? Y yo sé que la misericordia de Dios es infinita, es infinita. Es como el caso de una mujer desesperada que fue donde el padre Juan María Vianney, el santo cura de Ars, echa un mar de lágrimas y le dice, padre, mi marido se acaba de tirar del puente y se acaba de quitar la vida arrojándose del puente al río. Y el santo cura de Ars le dijo, mira mujer, estate tranquila, porque entre el puente y el río está la misericordia de Dios. No. Entonces, yo únicamente a estos hermanos sacerdotes que se han quitado la vida y otros que sé que están en depresiones e incluso que sé que están en ciertas casas de reposo, ¿no? De reposo para reponerse psicológicamente, encomendarles a la misericordia de Dios, visitarles cuando ello sea posible y ayudarles efectivamente, porque ayuda el que quiere, no el que puede, ¿no? El que quiere. El que quiere, aunque sea de su propia pobreza, aunque tenga un pan, comparte la mitad de su pan con el que necesita. Entonces, estos hermanos pero es un signo de lo que del horror de la crisis que estamos pasando. Sí. Y la cuenta que tendremos que dar a Dios los sacerdotes y la cuenta que tendrán que dar a Dios los obispos. No sé si creen todavía en el juicio final, en el juicio particular después de la muerte, no sé, En ¿no? el juicio final, pues no lo sé, porque un sacerdote recientemente, yo le hablé del juicio final, le dije, allí nos veremos las caras, y se puso a gritarme, como diciendo, "Oh, qué tonterías decía, qué tal, qué cual". Bueno, pues nada, lo que usted diga. Bueno, pues ahí tienes. Este es el personal con el que tenemos que vernos todos los días, Sí. prácticamente, sí. Bueno, pues usted lo ha dicho antes, la Virgen Santísima fue la que le salvó a usted, por la Madre de Misericordia. Sí, Bendita sea la Madre de Dios, nuestra Madre. Ella nos está rescatando a muchísimos en estos últimos tiempos tan difíciles. Nos está tendiendo su mano maternal. Y fíjese que yo conté y próximamente contaré, no sé si para cuando se publique este vídeo ya lo habré contado, el motivo por el cual los obispos españoles llegaron a un acuerdo, a un pacto entre ellos para no aprobar ninguna aparición mariana en España. Fíjese cómo está la cosa. bueno, existe hoy una especie de marianofobia, Sí, no, de marianofobia. Entonces, no me llama la atención. Pero las intervenciones de la Virgen con o sin aprobación cumplen su misión sí, sin duda, y conservan su eficacia. sin Sí, duda, sin claro. duda. Con esto sí hay que ser prudentes también, Sí, porque existen personas a veces por exaltadas, supuesto. pseudo místicos, Sí. pseudovidentes y cosas por el Bueno, hoy en estilo. día actualmente sabemos que hay una sobredosis de supuestos videntes y muchos falsos hoy en día, por supuesto, pero yo me refiero a otras ya más antiguas. Pero en Sí, sí, fin, sí. sí, yo lo que quisiera es también aprovechar la oportunidad, ya que estamos, pues, y usted, pues, no tiene ingresos, vive de la caridad de las personas, que gracias a Dios, pues, ahí le han acogido una familia, pero necesita, pues, también, pues, pagarse medicamentos y las necesidades que Sí, pueda tener. Si sí, sí. los que están viendo el vídeo quisieran colaborar con usted, ayudarle de alguna forma, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, yo confío en la providencia que actúa a través de las causas segundas, que son las personas de buena voluntad, ¿no?
Sí, Entonces, la persona que quiere ayudarme, pues se ponga en contacto conmigo a través del bueno, correo de mi canal. vale. eh, Sí, bueno, que próxima, yo dejaré entonces sobreimpresionado su correo. Ahora, ok, estamos hablando, pondré su correo en algunas ocasiones y de ok, esa manera el que quiera colaborarle con como quiera que sea, pues se sí, sí, comunique sí. con usted. Creo que es lo más sencillo, sí. Sí, y también no solo para la colaboración, sino si desean que amplíe un tema más o que profundice Ah, alguna cosa más, sí, o si desean una ayuda espiritual, una guía sí, espiritual, alguna sí. cosa también, ¿no? Sí, Sí, perfecto, perfecto. claro. Si le quieren encargar misas también, es otra forma También, también sí, de, sí, 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 claro, sí, sí, es sí. que muchas veces tenemos un problema, padre, tenemos un problema y es que se habla de oración, limosna y sacrificio es, ¿cuáles son? Oración, Y limosna hay y uno, ayuno, ayuno. sí. Y decimos, sí, lo de la limosna está muy bien, pero hoy en día no te puedes fiar de nadie, eso de darle dinero, y sin embargo, pues por eso es importante encontrar personas como usted que sabemos que nos podemos fiar de usted, que le podemos ayudar, que el dinero va a ser bien utilizado, y entonces, pues por eso también es una oportunidad de poder hacer una limosna pues a alguien que sabemos que lo necesita y lo merece. Pues muchas gracias, Arturo, pues Dios les recompensará, pero sí hay que estar muy atentos porque a río revuelto, ganancia de pescadores, hoy hay mucha gente viva. Sí, Incluso yo he conocido, algunos se presentaron como sacerdotes y no lo eran, y bueno, se fueron alzando con cuentas bancarias, con terrenos y cosas por el estilo, sí, de gente ingenua sí, y eso es de terrible. gente no preparada. Terrible, sí, sí, sí. Eso es terrible, sí, cómo juegan, cómo engañan, en fin, por eso hay que tener Sí. mucho cuidado. Bueno, pues nada, ahí tenemos entonces su canal de YouTube para que usted está tratando el tema de los concilios, muy De interesante, los, dar buena formación, ¿verdad? sí, sí, de los concilios quedó muy claro sobre la divinidad de Cristo que hoy está en juego, la divinidad de Cristo. Luego se hablará sobre la divinidad del Espíritu Santo. Es el Constantinopla complementa a Nicea. Por eso el credo largo que rezamos, lo llaman largo, es el credo niceno-constantinopolitano, que hoy no se reza en las No, liturgias lamentablemente, modernas. ni siquiera los domingos, que debía ser No, obligatorio. no, 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 se reza el credo apostólico, que es un credo venerable, pero es sintético. Sí, Pero para los tiempos que estamos necesitamos una formulación explícita de las verdades que nos hacen católicos, sí, ¿no? Que Dios quiere. sí. Y Eso es además mi es que querido Arturo. está establecido que se hagan los domingos, pero no se hace. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por el rato compartido y bueno, Gracias pues a ti, Arturo. Sí. pues si Dios quiere, pues seguiremos su canal en contacto y cualquier cosa, pues ya Sí. Dios dirá, ¿eh? Muy bien. Quedamos Bueno, así pues entonces. terminamos entonces con la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos, con la cual pues pedimos el quinto dogma mariano. Fíjese, padre, ese quinto dogma mariano, que ya sabe que los enemigos de la Iglesia odian tanto el quinto dogma mariano. Ah, bueno, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Sí, quería usted amén. decir algo. Pues nada, pues agradecerte nuevamente la oportunidad que me has dado. Espero que no sea la última, porque así me ayudas también psicológicamente. Claro que sí, claro que sí. Pues con mucho gusto seguiremos Ah, en contacto periódicamente teniendo charlas. Ya pensaremos también a lo sí. mejor algún tema en concreto para desarrollar en la charla. En fin, pues lo que yo sabe usted lo que le digo, que mi canal es de la Virgen, así que será como ella quiera, ¿eh? Muchas gracias. También presentan mis saludos a Agustín Aranda, Sí, tu compañero, que es un excelente. sí, Ahora estaban ustedes unos videos sobre la Virgen de Umbe, me sí, parece, ¿no? tal cual, así es, Entonces, muy, muy interesante, ¿no? así Y es. pues queden con la bendición de Dios, mi querido Sí, Arturo. denos su bendición sacerdotal, por Ya. favor, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que que hizo hizo el el cielo y la cielo y la tierra. tierra. Benedicat vos omnipotens Deus.
Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Hasta la próxima. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Adiós, Arturo. Gracias. Adiós. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.